Bueno, muy bien, seguimos, ¿eh? Seguimos por CX30 Radio Nacional. Tenemos varios mensajes por acá. El 27 de mayo debería ser el día del nunca más violencia entre orientales, porque ese día de 1972 el MLN entregó la última cárcel del pueblo y los dos secuestrados en su poder sin tiroteo. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con el programa. Bueno, sí, se entregó. Además, el aparato armado quedó intacto del MLN. Es un tema enorme que en su momento lo trataremos, pero no cabe duda que no está ese tema zanjado en la sociedad uruguaya, no está planteado como un tema que haya sido resuelto. Parecía que sí, a través de la ley de caducidad, cuando el Estado uruguayo, bueno, hizo caducar su pretensión procesal por más de 20 años. Fue una ley plebiscitada, refrendada una vez, plebiscitada en la segunda. El pueblo uruguayo dijo abiertamente que sí a esa ley. El Estado uruguayo hizo caducar su pretensión procesal, y después de todo ello, y además con la prescripción de delitos, se establece por ley una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. Bueno, todo un tema complicadísimo, y se aplica hacia el pasado un crimen que no existía, pero además se aplica hacia el pasado sobre delitos que prescribieron la condena a militares retirados y a policías retirados. Seguramente en muchos casos, en algunos no, en muchos casos, lamentablemente, bueno, sin condena y que no han cometido esos delitos. Perrone estaba por salir con nosotros, se ve que se le cortó la llamada. Vamos a recibir al diputado Álvaro Perrone para conversar con él. Quería hablar con él respecto a lo que sucedió ayer en esa interpelación a la ministra. ¿Qué visión tiene Cabildo Abierto de este tema? Vamos a ver si podemos establecer contacto. Vamos a ver si podemos, Damián, restablecer el contacto con él. Seguramente capaz que está en alguna zona donde se le cortó la señal. Me pidió salir vía telefónica esta vez y quería consultarlo en su calidad de diputado, de representante nacional por Cabildo Abierto, bueno, respecto a la interpelación. ¿Qué visión tuvo él en esa interpelación, en ese llamado a la ministra de Economía? Si bueno, le parecieron satisfactorias las respuestas que la ministra dio, y queríamos precisamente ir a ese punto. Mientras no estamos con él, esperemos que se pueda restablecer la comunicación. Te digo que salimos por Facebook, en donde estamos, así es el nombre de nuestro Facebook, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube, Mirán donde estamos, y este canal, te digo especialmente que te suscribas a él porque tenés cada una de nuestras columnas editadas en nuestro precisamente YouTube. Está con nosotros el diputado Álvaro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la comunicación. Gracias, Álvaro. Sabés que te había convocado como para preguntarte qué opinión te mereció la interpelación de ayer en tu calidad de representante nacional por Cabildo Abierto, y si de algún modo podés hacerte eco de la visión que tienen ustedes en Cabildo Abierto respecto a las medidas que el gobierno tomó en materia económica y la situación actual del país, ¿no? En estos temas vinculados a la inflación que hay, el proceso inflacionario que desató esta invasión de Rusia a Ucrania y que se transformó en una guerra de más de 3 meses, complicándole la vida a todo el mundo. Sí, bueno, primero sobre la interpelación, vamos camino a una estrategia de desgaste que lleva el Frente Amplio adelante. Lo hicieron el otro día con Salinas, con el ministro Salinas, con el directorio de ACE, donde tuvimos 17 horas encerrados ahí adentro en una discusión que a la gente realmente no le llega, creo que no le interesa, no se saca nada positivo de este tipo de sesiones tan intensas y tan extensas, porque es la verdad que la gente ni se entera lo que pasa. Ahora se volvió nuevamente con el Ministerio de Economía, con citaciones que son ambiguas porque no hay algún tema puntual para tratar, sino que se hacen preguntas con una amplitud que cuando se responden, después nos dicen que nunca están conformes. Y bueno, yo por ahí comparto alguna expresión que ha hecho
algún otro legislador del oficialismo que fueron a interpelar y terminaron interpelados. Porque cada vez que se da una instancia de esta, el Frente Amplio pide no hablar del pasado, pero del pasado siempre hay que hablar, porque hay situaciones que se arrastran y la situación económica no escapa a eso. Así que bueno, se dio una sesión larga, realmente tediosa por momentos, donde entran las discusiones personales entre los legisladores, y la verdad que eso a mí no es de mi agrado. Desde Cabildo Abierto no entramos en ese tipo de discusiones. Fuimos concretamente dando opinión punto por punto de las 7 medidas que hizo el equipo económico, de las propuestas que se hicieron, y dimos nuestro parecer. Nosotros ahí principalmente fuimos a un punto que me parece que se podría haber llevado adelante, que tiene que ver con el subsidio de la garrafa, que hay un subsidio del supergas, del 50%, que la garrafa quede al 50% para una población de casi 1 millón de uruguayos que están en régimen de Mides. Y bueno, nosotros ahí pedíamos extender ese beneficio a las 160.000 jubilaciones más bajas que hay en este país, que rondan los 15.000 pesos. Nos parecía importante, creo que le hace una diferencia al jubilado poder tener la garrafa más en esta situación de invierno. Nosotros hicimos la propuesta que fuera por estos 3 meses y hablamos de un costo que el Estado podía asumir, que son unos 4 millones y algo de dólares en los 3 meses. Después hay otra. ¿Y qué respuesta tuvieron, Puntualizaciones. Álvaro, de la ministra en ese tema? ¿Qué Bueno, respuesta reciben? bueno, en realidad nosotros lo dejamos planteado porque no fue una pregunta desde el lado de interpelante. Nosotros lo expusimos, entendemos que el Ministerio de Economía tomó nota, así que bueno, por ahí tenemos una comunicación en estas horas para ver si se puede llevar adelante. Eh, Después, lo otro, bueno, se bajan algunos aranceles para productos, para importar algún tipo de producto, y así combatir un poco lo que es la inflación para las harinas, los aceites. Y bueno, ahí ya nos generó un poco de ruido también, hicimos un comentario, porque cuando se bajan ese tipo de aranceles para la importación, también de alguna forma influye en la industria nacional. Nosotros tenemos industria nacional de aceite y harina, y nosotros ahí lo que decíamos que, bueno, en vez de dejar de recaudar por esos aranceles, por un lado, Sí, era preferible darle algún tipo de beneficio fiscal a la industria uruguaya. Concretamente vamos a nombrar la empresa, que es Cousa, y por ahí llegar a algún tipo de acuerdo para que el producto llegue a la góndola a un precio más barato. Me parece que esos temas hay que hablarlos, hay que sentarse y negociar y atender claro. esta situación, porque todavía que tenemos poca industria nacional, no Sí. sea cosa que esto, que se abra una puerta y que termine llevando adelante algún efecto negativo a la industria nacional y a los trabajadores también. Sí, siempre Después viste hay que abrir otro las punto. compuertas de la importación se pueden llevar puesta a industria nacional, ¿no? Por el lado de la Y bueno, importación. ahí nosotros pedimos plazo, vamos a ponerle Sí. un plazo Ujú, y vamos a buscar algún tipo de diálogo con la industria nacional. ujú. Después, Bien. bueno, hay otro punto donde se baja un impuesto que cobra el lato a las importaciones, Ujú, que es del 1,5%, que se cobra para la importación de alimentos, se baja el 0,5%. ujú. Entonces, cuando se dice a la importación de alimentos es de una amplitud enorme. Nosotros ahí fuimos que debería ser a los productos de la canasta básica, porque Ajá, hay alimentos que son de alto costo, que consumen sectores de alto poder adquisitivo, que no es claro. necesario que tengan este tipo de beneficio. También ahí Ujú, insistimos, bueno, vayamos a los productos de la canasta básica y también pongamos un plazo a lo que claro. son alimentos de alto costo, que sigan pagando ese arancel, y que lo que se recaude por ese arancel que se destine a otro tipo de políticas que se necesiten más.
Lo que nos claro. pasó es que las medidas se hicieron públicas, se presentaron, Cabildo Abierto estuvo en la presentación, estuvo la ministra Moreira, pero Ujú. después cuando uno entra al fondo a estudiar, Sí, nos vamos encontrando con estas cosas, que bueno, que las teníamos que decir, porque era el momento, era en la interpelación, y bueno, ujú. aprovechamos a exponer. Sí, Eh, claro, claro. vamos a tener que seguir hablando, porque son temas que, bueno, tienen no, a nosotros nos genera esa preocupación y Mm. está bien que la ciudadanía lo sepa. Álvaro, paradójicamente esta interpelación entonces abre a esa instancia de ciertas correcciones y de conversaciones en la interna de la coalición de gobierno. La pregunta es, si no hubiera ocurrido esta interpelación, ¿igual se iba a dar esa instancia cuando ustedes estudian más a fondo este tema presupuestal, este tema bueno, de medidas económicas coyunturales? Sí, se iba a dar porque nosotros ya estamos empezando las charlas de la futura rendición de cuentas dentro del oficialismo, así que Ujú, bueno, se iba a dar sin duda. ujú, Eh, Más allá de la interpelación, porque la comunicación siempre la tenemos que tener. Lo que eso claro. sí, se requiere algunas horas para ir a la medida y ir al fondo de buscar, porque siempre que hay una decisión, cualquiera Ujú, sea en cualquier ámbito del gobierno, siempre hay alguien que se beneficia y hay alguien que se perjudica. Entonces, bueno, claro. hay que buscar lo mejor para todos, lo menos malo. Pero acá Sí, nosotros claro. encontramos que de repente se está perjudicando a intereses nacionales. Entonces, bueno, por eso Ujú. decidimos hacer la propuesta. Después, Bueno, esos hicimos, matices son eh, corregibles, ¿no? Estamos hablando de matices en propuestas tan extensas, siempre hay cosas para corregir, pasa en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Que como tú sí, decís, exactamente, exactamente. son medidas muy amplias. Ahora, un tema, quiero reparar en este detalle, Álvaro, tú dijiste algo muy importante al comienzo de esta nota. Se vuelve a dar que se plantea la aparente necesidad de una interpelación y luego esa interpelación aborda temas vastísimos, vagos, no hay temas puntuales que son los que deben ameritar una interpelación, ¿no? Tiene que ser un tema muy concreto para interpelar a un ministro. Bueno, se vuelve a abusar del mecanismo de la interpelación, según tu criterio. Es, se da el mecanismo, perdón, del desgaste. Además, esta fue una interpelación caprichosa, Ujú, porque el equipo económico fue a la Comisión de Hacienda, donde todos los diputados pueden ir a participar. La ujú, ministra no fue, fue el subsecretario, y bueno, eso le generó el malestar al Frente Amplio, que no estaba la ministra, decidieron ir por la interpelación. ujú, Además, exponiendo motivos, porque uno va a la interpelación, ¿no? ujú. Y esto es bueno Sí. que la gente lo sepa. Y aparecen preguntas que ni se saben de dónde son y cómo, de dónde surgen, y como decías tú, con una ambigüedad enorme. Entonces, Ujú, mientras se iban haciendo preguntas y se iban exponiendo motivos ujú, por el Frente Amplio, yo iba tomando nota y haciendo consultas, y fui a una concretamente a Linda, porque ujú, se preguntaban datos de Linda. ujú, Entonces, en el momento hablo con Linda, digo, che, ¿han hecho pedido de informes? ¿Han mandado a pedir información? Revisaron, no habían mandado ningún pedido de informe, o sea, vienen, descargan un tema ahí, ujú, no tomaron los caminos previos, que son los pedidos de informes o el diálogo para sacarse las dudas, entonces van y lo ujú. llevan a la interpelación. ¿Por qué hacen eso? Porque es la mecánica del show, es la mecánica este, de, de, de mostrar para afuera algo grave Ujú. que no es tan grave. Este, Álvaro, había una argumentación de la interpelante, la diputada Betiana Díaz, que se supone que ese es el motivo por el cual ella interpeló, que es la pérdida sostenida del salario real. Insisten con ese tema, ¿no? Digo insisten porque ella se hace eco, se hace voz de lo que viene planteando el sindicalismo uruguayo hace tiempo, ¿no? Como un reclamo a este gobierno. ¿Eso es sí, verdad? exactamente. Lo que pasa que tenemos que ir a la nueva conducción del Frente Amplio, ¿no? El Frente Ujú, Amplio hoy está bajo la conducción de Fernando Pereira con una actitud de dirigente sindical. Entonces claro. ha dejado de ser un partido político para ser la fuerza política que representa al sindicato. Ujú, Entonces, desde donde se bajan directivas, no ujú, se bajan directivas políticas, como podría ser un partido político, sino que se bajan directivas sindicales, podríamos
Sindicales decirlo de otra forma. ideológicas, ¿no? Queda claro que son sindicales ideológicas porque están planteando en ese relato un modelo económico ideológico para el país, ¿no? Incluso habla de fracaso del modelo del gobierno, es decir, emplean expresiones muy duras, muy fuertes, ¿no? Para con el gobierno. Un Pero gobierno que atraviesa una pandemia y ahora estamos atravesando una pandemia de precios. Fíjate, para que la gente tenga eh, idea, en el contexto de esta nota, Estados Unidos tiene una inflación del 8, casi va para el 9% de inflación. ¿Cuándo Estados Unidos iba a hablar de un 8% de inflación? Un país que no registra más del 1 y poco de inflación. No se lo permite como país, Estados Unidos, tener una inflación del 8. Países europeos están registrando inflaciones del 7, del 5 y pico. Hay países que tienen el 13% de inflación, como España, por ejemplo. sí, varias puntualizaciones. La diputada Betiana Díaz en ningún momento se ve que en estos 2 años se enteró que hay una pandemia mundial, porque los reclamos son como que si la pandemia no hubiese existido, se Claro. siguen haciendo reclamos completamente desmedidos, porque también ignoran, y no sé, creo que sí, que lo hacen a propósito, no estoy convencido de eso, de la Ujú, situación de inflación. Lo que tú decís de Estados Unidos es la ujú. inflación más alta en los últimos 50 años. Sí, claro, claro, Hace sin duda. 50 años que Estados Unidos no tenía una inflación de este tipo. Eso Estos habla por sí son los solo, ¿no? efectos de la guerra. ¿Cómo, Claro, perdón? claro. Que eso habla por sí solo, ¿no? Claro que son los efectos de la guerra. Y acá al lado, en un país que lamentablemente está hecho un desastre, como es nuestro hermano país, Argentina, 60% de inflación interanual, por ejemplo. Pero El en otro todos los día, países se están registrando procesos inflacionarios, porque hay una pandemia inflacionaria. exactamente, justamente Ucrania, que es uno de los grandes productores de trigo, Sí, eso impacta, es la sí. verdad, Sí, eso impacta. El, ¿sabías que entre Ucrania y Rusia, como productores, vendedores de alimentos, trigo, por ejemplo, o maíz también, representan el 30% de las bueno, exportaciones de alimentos? ¿Qué te parece? totalmente. Álvaro, te dejo la palabra Y para el cerrar la nota que combustible se nos también. va. Ujú. Bueno, perfecto. Sí, yo les agradezco la comunicación. Veremos cómo sigue esto. Ya sabemos que hay alguna otra interpelación en el Senado. Ujú. Sabemos a lo que nos vamos a afrontar, que es este mecanismo de desgaste que quieren llevar adelante y de Ujú. implantar un relato, una realidad que no existe. Cuando Claro. ellos dicen que el gobierno fracasó, nosotros le decimos, vean los datos, los resultados del referéndum, donde la gente volvió a confiar en este gobierno. Les agradezco la comunicación. Gracias a ti, Álvaro, y volvemos a contar contigo, Dios mediante, para la próxima oportunidad respecto a todos estos temas, si te parece bien. Quedo a las Contamos con órdenes. tu presencia. Quedo a las órdenes. Gracias, Álvaro. Gracias por Pasen estar muy con bien. nosotros. Diputado Álvaro Perrone por Cabildo Abierto, y nosotros vamos cerrando el programa de hoy. Tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes por CX30 Radio Nacional a partir de las 10 de la mañana. ¿Sabés para qué? Y para saber en dónde estamos. Chau.